Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos de una hazaña que desafía los límites del cuerpo y de la mente. El día en que Alex Honnold, el escalador más famoso del mundo, se enfrentó al Taipei 101, uno de los rascacielos más altos del planeta, sin cuerdas, sin arnés y sin margen de error. Una proeza que pocos se atreverían siquiera a imaginar. Antes de continuar, gracias por ver este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir apoyando este proyecto y darme más fuerza para seguir creando historias como esta. Alex Honnold no es un nombre desconocido. Para millones de personas, él representa lo imposible hecho realidad. Su documental Free Solo lo consagró como una leyenda, mostrando cómo escaló el Capitán en Yosemite, sin ningún tipo de protección. Pero lo que hizo en Taipei 101 va más allá del riesgo físico. Fue un acto de fe en sí mismo, una meditación en movimiento. Durante una entrevista con The New York Times, Honnold confesó que su pago por esta escalada fue, en sus palabras, el hombre que literalmente desafía la muerte, ganó una cantidad que, comparada con los millones que cobran los atletas de élite, parece insignificante. Sin embargo, lo dijo sin amargura, con una serenidad que solo alguien que vive fuera del sistema puede entender. Si lo comparas con el deporte profesional, es una cantidad embarazosamente pequeña, comentó con esa calma típica suya. Y añadió que, aun si no le hubieran pagado nada, lo habría hecho igual. Para él, el dinero nunca ha sido el motor. Lo que le impulsa es la sensación pura de libertad, que solo existe cuando el peligro es absoluto y no hay nada entre él y el vacío. ¿Pero qué lleva a un hombre a arriesgar su vida así, una y otra vez, solo por el desafío? Esa es la pregunta que nos acompañará durante todo este video. Mientras desentrañamos la mente del escalador más enigmático del mundo y descubrimos por qué su mayor tesoro no se mide en dólares, sino en segundos suspendidos entre el cielo y la tierra. Para entender lo que empujó a Alex Honnold a subir los 508 metros del Taipei 101 sin cuerdas, hay que mirar mucho más atrás, al origen de su obsesión. Desde niño, Alex encontraba paz en el silencio de las paredes verticales, mientras otros buscaban distracciones. Él buscaba alturas, era su refugio, su templo. Escalar, para él, no era un deporte, era una manera de existir. Cuando decidió enfrentarse al Taipei 101, no lo hizo por fama. En sus propias palabras, lo hizo porque sabía que podía hacerlo, y sería increíble. Y aunque la mayoría de nosotros vería esa torre como una trampa mortal, Alex la vio como una oportunidad para conectar consigo mismo, una danza entre la vida y la muerte, en su forma más pura. El Taipei 101 no es cualquier edificio. Con 101 pisos, fue durante años el rascacielos más alto del mundo, una mole de acero y cristal diseñada para resistir terremotos y tifones. Nadie antes había intentado escalarlo sin equipo. El viento a esa altura puede alcanzar velocidades que derriban drones. El margen de error es cero. El día del ascenso, el clima era perfecto, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Miles de espectadores seguían la transmisión en vivo a través de Netflix, aunque muchos no sabían que no había red de seguridad. Cada movimiento de Honnold era una respiración contenida para el público, un resbalón, y la historia habría terminado en segundos. Y sin embargo, él se movía con la calma de quien escala una colina. La precisión de sus manos era casi hipnótica. Cada agarre estaba calculado, cada paso era una coreografía entre músculo y mente. Verlo avanzar era presenciar la fusión entre un ser humano y la gravedad. Los periodistas preguntaron después si no tenía miedo. Alex sonrió. Claro que tengo miedo, dijo. Pero lo que importa no es no sentirlo, sino saber qué hacer con él. Esa frase resume toda su filosofía. El miedo no es un enemigo, sino una brújula. Detrás de esa serenidad, había años de entrenamiento mental. Honnold medita, visualiza cada movimiento, cada fallo posible, no improvisa, no deja espacio a la suerte. En su mundo, el autocontrol lo es todo. Quizás por eso puede sonreír mientras cuelga a cientos de metros del suelo, porque ya ha escalado ese muro 1000 veces en su mente, antes de tocarlo en la realidad. Pero incluso con toda su preparación, escalar un edificio no es lo mismo que escalar una roca.
El concreto, el metal, el cristal. Materiales fríos, inestables, impredecibles. La superficie del Taipei 101 no está hecha para manos humanas. Es resbaladiza, irregular y hostil. Lo que hizo aquel día no fue solo un acto atlético, fue una rebelión contra lo imposible. A medida que Alex ascendía por los muros de vidrio del Taipei 101, el mundo entero contenía la respiración. Desde abajo, la multitud parecía diminuta, un mar de rostros levantados hacia una silueta que desafiaba la lógica. Cada pocos metros, una cámara aérea capturaba su figura pegada a la fachada, avanzando con una precisión casi inhumana. Era como ver a un insecto moverse sobre una superficie imposible, pero con la elegancia de un bailarín. No había margen para el error. A 300 metros de altura, el viento comenzaba a azotar con fuerza. Las ráfagas podían cambiar de dirección en segundos. Alex lo sabía, y su ritmo se volvía más pausado, más consciente. En esos momentos, la diferencia entre la vida y la muerte se reducía a la fuerza de sus dedos y la calma de su mente. Cada detalle había sido estudiado. Antes del ascenso, Honnold había pasado semanas analizando los planos del edificio, observando fotografías, simulando los movimientos en una pared de entrenamiento. Pero por más preparación que hubiera, nada podía replicar la sensación del vacío real, del aire golpeando el cuerpo a cientos de metros del suelo. Los ingenieros del Taipei 101 habían colocado cámaras en puntos estratégicos para seguir cada paso. Algunos admitieron después que no podían mirar. Verlo colgado sin cuerda, solo con la fuerza de su cuerpo, era demasiado para los nervios de cualquiera. Y aún así, él no titubeó. Los testigos dijeron que se movía con la misma concentración que un monje. No había gritos, ni dramatismo, solo silencio y respiraciones medidas. Esa calma absoluta era lo que hacía todo más sobrecogedor. En las redes, millones de espectadores comentaban en vivo. Algunos lo llamaban loco, otros lo veían como un símbolo de libertad, pero todos coincidían en una cosa. Estaban viendo algo irrepetible. Un ser humano empujando los límites de lo posible, no con arrogancia, sino con una serenidad casi espiritual. A los 400 metros, las manos empezaban a mostrar el desgaste. El sudor, mezclado con el polvo y el metal, hacía que cada agarre fuera un riesgo. Pero Alex no se detuvo. En su mente solo existía el siguiente movimiento, la siguiente fracción de segundo. No había pasado ni futuro, solo el ahora. Esa es la esencia de su vida. Estar presente. Honnold ha dicho muchas veces que escalar le enseña a vivir. Que cuando cuelgas de un muro sin cuerda, no puedes pensar en tus problemas, ni en tus planes, ni en tus miedos. Solo puedes estar. Y quizás por eso, mientras el mundo lo ve como un temerario, él se siente más vivo que nunca. Cuando alcanzó la cima, el silencio se rompió con una ovación. Desde las cámaras, se veía su sonrisa tranquila, casi tímida. No levantó los brazos, no celebró. Simplemente, miró el horizonte, respiró hondo y se sentó en el borde del edificio más alto de Taiwán. Había vencido otra vez al miedo, y lo había hecho con una humildad que dejaba sin palabras. Después de su llegada a la cima del Taipei 101, Alex Honnold no celebró como lo haría un atleta común. No hubo gritos, ni lágrimas, ni euforia. Solo un instante de silencio absoluto, ese tipo de silencio que llega cuando la mente y el cuerpo alcanzan su punto más puro. Desde allí arriba, con la ciudad extendiéndose bajo sus pies, Alex parecía más un sabio que un deportista. En una entrevista posterior, confesó que, aunque el pago por la hazaña fue de una cantidad de 6 cifras medias, le resultó embarazoso decirlo. Para un hombre que arriesga su vida en cada movimiento, esa cifra podía parecer irrisoria. Pero él nunca se ha definido por el dinero, de hecho, lo considera un detalle irrelevante. Si el edificio me hubiera dado permiso para hacerlo sin cámaras ni pago, igual lo habría hecho, declaró al New York Times. Esa frase reveló la esencia de Honnold, la pasión pura, sin adornos, sin intereses. Para él, el valor está en la experiencia, no en el cheque. Los medios se apresuraron a comparar su ganancia con los salarios de otros deportistas.
Mientras un jugador de béisbol profesional puede ganar $170 millones en un contrato, Alex recibía una fracción mínima de eso por arriesgar su vida en un solo acto. Y aún así, su legado trasciende cualquier cifra. Porque hay algo que el dinero no puede comprar. El dominio absoluto del miedo. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos lo llamaban héroe, otros lo criticaban por irresponsable. Pero lo cierto es que su ascenso provocó una conversación más profunda sobre lo que significa el éxito. ¿Es éxito ganar millones o vivir haciendo lo que amas, incluso si el mundo no lo entiende? Para Honold, la respuesta es clara. Su vida no se mide por contratos ni cifras, sino por la intensidad de cada momento. Cuando escala, se enfrenta a sí mismo, y en ese duelo íntimo, encuentra su libertad. Netflix, que transmitió el evento en vivo, mostró una producción impecable. Cámaras colocadas en helicópteros, drones, y desde la base del edificio, capturaron cada segundo. La tensión se sentía incluso a través de la pantalla. No era solo una proeza deportiva, era una obra cinematográfica en tiempo real. El público quedó fascinado, no solo por la altura o el peligro, sino por la serenidad de un hombre que parecía inmune al miedo. En un mundo dominado por el ruido y la velocidad, ver a alguien moverse con tanta calma frente al abismo fue casi poético. Su ascenso al Taipei 101 se convirtió en una metáfora de la búsqueda humana. La necesidad de superarse, de probar los límites, de sentir que todavía hay algo sagrado en el riesgo. Y quizás, por eso, su historia conecta con millones de personas, incluso con quienes jamás escalarían ni una escalera sin barandilla. Mientras la hazaña de Alex Honnold se viralizaba por todo el mundo, algo curioso sucedía. Más que hablar de su valor o su técnica, la gente comenzó a reflexionar sobre el significado de la ambición y la autenticidad. En un tiempo en el que la mayoría busca recompensas instantáneas, Alex parecía proceder de otra era, una donde la satisfacción venía del esfuerzo y no del reconocimiento. Sus seguidores lo describen como alguien sin ego, una rareza en el deporte extremo. Vive en una furgoneta, lejos de los lujos, viaja ligero y dona buena parte de sus ingresos a proyectos de sostenibilidad. Esa simplicidad es lo que más desconcierta a quienes lo entrevistan. ¿Cómo puede alguien tan famoso, tan admirado, vivir con tan poco? La respuesta está en su filosofía. Alex no persigue la adrenalina, sino el dominio. Para él, escalar sin cuerda no es un acto impulsivo, sino el resultado de una disciplina feroz, horas, días y años de preparación. Antes de cada ascenso, repite el recorrido una y otra vez, hasta que cada movimiento se vuelve natural, casi automático. Solo cuando su mente y su cuerpo son uno, da el paso final. Esa preparación meticulosa lo distingue de los buscadores de fama. En una época en que las redes premian el riesgo instantáneo, Honnold representa la paciencia y la maestría. No sube para ser visto, sino para sentirse vivo. Pero también hay algo más profundo en su historia. La forma en que redefine el miedo. En lugar de negarlo, lo estudia, lo abraza. En su mente, el miedo es información, una herramienta, y esa relación íntima con el peligro lo ha convertido en un símbolo de autocontrol. Los psicólogos que han analizado su perfil hablan de una mente atípica. Su nivel de calma ante situaciones de vida o muerte es casi clínico. En estudios neurológicos, se descubrió que su amígdala, la parte del cerebro que responde al miedo, reacciona de forma diferente a la mayoría de las personas. En otras palabras, Honnold literalmente siente el miedo de otra manera. Aún así, él insiste en que no es un superhombre. Tengo miedo todo el tiempo, dice. La diferencia es que lo uso para concentrarme, no para paralizarme. Esa frase se ha convertido en una especie de mantra entre sus seguidores. El ascenso al Taipei 101 no solo fue un desafío físico, sino un espejo de su visión del mundo. La torre, símbolo del poder y del dinero, se transformó en su escenario, para demostrar que la verdadera grandeza no depende de contratos ni cifras, sino de la libertad de ser uno mismo, incluso frente al vacío. Y en ese contraste, entre el acero del edificio y la piel humana que lo tocaba, nació una de las imágenes más poderosas de nuestra época.
un hombre suspendido en el aire, enfrentando el abismo con calma, sin redes, sin miedo aparente, solo con la fe absoluta en sus propias manos. Con el tiempo, la escalada de Alex Honnold al Taipei 101 se ha convertido en algo más que una historia de valentía. Es una parábola moderna sobre la conexión entre el riesgo, el propósito y la libertad. Lo que muchos vieron como una locura, él lo entiende como una meditación. Cada metro ascendido era una conversación con el silencio, un diálogo entre el cuerpo y la mente. Después del evento, su popularidad volvió a dispararse, pero Honnold no cambió su forma de vida. Continuó viviendo con la misma modestia de siempre, viajando en su camioneta, entrenando cada día, buscando paredes nuevas que desafiaran su mente tanto como sus músculos. Lo importante no es lo alto que subes, dijo en una entrevista posterior, sino cómo te transformas en el camino. Su actitud ante la fama desconcierta al público. Mientras otros aprovechan su notoriedad para firmar contratos y campañas, Alex sigue fiel a sí mismo. Su recompensa no está en los titulares, sino en la experiencia de haber hecho algo que nadie más se atrevió a intentar. Los medios han intentado encasillarlo. Héroe, loco, filósofo, atleta, pero él no se deja definir. Solo soy alguien que intenta vivir de acuerdo con lo que ama, responde. Esa frase sencilla es el núcleo de su vida y su arte. Su relación con el miedo sigue siendo el corazón de su historia. En una de sus charlas, explicó que el miedo no desaparece, simplemente cambia de forma. El truco está en aceptar que siempre estará ahí, dijo, y aún así, decidir moverte. Esa decisión, seguir adelante a pesar del miedo, es la lección que millones de personas han encontrado en su ejemplo. Lo que muchos no saben es que Honnold utiliza su fama para promover la conciencia ambiental. A través de su fundación, apoya proyectos de energía solar en comunidades que no tienen acceso a electricidad. Para él, la libertad no solo se escala, también se comparte. Cuando se le preguntó si volvería a hacer algo tan extremo como lo del Taipei 101, su respuesta fue tan simple como contundente: no lo hago por repetir hazañas. Lo hago cuando siento que tengo algo nuevo que aprender. Esa humildad resume todo su carácter. Hoy, su nombre ya está grabado en la historia del alpinismo y más allá. No como el hombre que desafió la muerte, sino como aquel que nos recordó que vivir con intensidad es más valioso que sobrevivir con miedo. Alex Honnold sigue siendo un enigma, una figura que combina la quietud de un monje y la audacia de un guerrero. Y tal vez por eso, su historia nunca dejará de inspirar, porque en un mundo donde todos corren para llegar más alto, él nos enseña que la verdadera cima está dentro de uno mismo,